Muy buenas noches. Tengan todos ustedes este 7 de octubre del 2020 en una transmisión más de estas que hacemos casi todos los miércoles, ¿eh? este, más o menos por estas horas, ¿sí? Y bueno, pues, revisamos asuntos, comentamos asuntos, que tienen que ver con la cotidianidad, ¿sí? Sí, sí, sí. Se trata de sacar algo de ventaja que nos pueda servir en nuestra diaria vida, que yo le llamo la vida cultural, ¿sí? La vida cultural, lo que yo le llamo la vida cultural, es los modos de vida que cada persona muestra para la solución de los diarios situaciones en que nos presenta la globalidad, ¿sí? Entonces, esos modos, eh, pues solemos ponerlos en cuestión, sobre todo si esos modos son, son modos en tensión, oiga, ¿sí? Entonces, eh, pues aquí estamos, después de un día de, este, de un trabajo que ustedes ya saben. Mi trabajo tiene que ver con la psicoterapia, con la capacitación, con la asesoría, la consultoría. Y bueno, pues de ahí surgen los temas que nosotros trabajamos acá, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos entonces en el ánimo de desarrollar algún tema, que voy a ver quién va entrando para poder discernir qué tema podemos ver el día de hoy, ¿sí? Me comentaban que si podía darle yo un repaso a un escrito que publiqué, que es un ensayo donde empiezo a ver el tema de la violencia desde otra perspectiva, con nuevas consideraciones. Pero no, 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 no creo que sea el momento de abundar en ese tema. Tenemos el tema de las prevenciones. Tenemos un huracán que quizá esté por terminar la cosa, de la devastación que genera un huracán, y que entró hoy a las 6 de la mañana, a tierra firme, y que seguramente ya ahorita ya va rumbo al Golfo, pero que seguirá afectando durante varios días aquella zona, sí, sobre todo lo que es la parte norte de la península de Yucatán, pero yo creo que es toda la península, oigan. Entonces, el tema de la prevención también es un tema muy, muy rico. Hay temas culturales, que también nos han afectado. Pero bueno, ustedes me van a decir qué tema podremos abordar. Y si no, pues se me hace que hoy estuve con mi gran maestro, este maestro de que he aprendido, pues todo el planteamiento metodológico, ¿no? de la psicoterapia. Y no es un psicoterapeuta, sino es un filósofo. Y entonces de este grupo de filósofos, pues y sobre todo de esta visión filosófica,
se aprende, se ha tomado para generar la base metodológica de lo que yo hago en la psicoterapia y análisis existencial. Entonces, se tomó, yo tenía casi un año sin verlo, y resulta que tomó un tema muy rico que es que como él lo aclaró es un tema para filósofos, pero ahora sí que le bajó un poquitín para poder hacer un tema que pudiera estar orientado al público en general, aunque no crean, sí estuvo un poco denso el tema. Sin embargo, él comentó algo muy interesante que yo creo que lo podemos convertir en tema sobre todo para que nos sirva en el ámbito, tal vez, para algunos psicólogos y para la comunidad en general. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues así es la filosofía, una vez que la bajamos al terreno del mundo de la vida, pues oigan, pues puede llegar a ser maravilloso. ¿Sí? Hay algo que me llamó la atención y es eh, que el que cuando nosotros nos vemos afectados por una situación en el presente, vamos entonces, hacemos un salto en el tiempo, ¿sí? Y vamos al recuerdo, y entonces nosotros tenemos que hacer una descomposición de este recuerdo. Fíjense qué interesante. Descomponer en fases este recuerdo para poder aprender de él. Pero cada quien con sus recuerdos. Y entonces poder aprender de ese recuerdo. Porque al final de cuentas nos hemos quedado con una composición de ese recuerdo y nosotros creemos que esa composición del recuerdo es una composición inamovible, ¿sí? Una composición prácticamente pétrea, inamovible, rígida, ¿sí? Una composición de ese recuerdo, la composición de estructural, pues, de ese recuerdo. Y entonces, eh, en psicología, nosotros pensamos que es ver el recuerdo y ya se da por revisado. Y bueno, pues luego la gente, después de hacer esa revisión de recuerdo, pues, pues descubre que en sí mismo no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? ¿Sí? ¿Por qué no pasa nada? Pues por una sencilla razón. ¿Sí? Por una sencilla razón. Porque no se revisa el recuerdo en esta composición estructural. Ese recuerdo no se revisa en la composición estructural. ¿Sí? Entonces, entonces, entonces nosotros tenemos que como facilitadores, tenemos que generar esta reflexión donde se analice, donde se analice, donde se analice este, este recuerdo, ¿sí? Entonces, a mí me pareció bien interesante el tema, y dijo, bueno, pues parece que podemos hacer de esto una sesión súper interesante, revisando el tema de esa manera, ¿no? Entonces,
no podemos nosotros, ¿sí? Aspirar a un cambio en una sociedad, en un grupo, en una persona, si no hacemos esta revisión, ¿sí?, de la composición estructural del recuerdo. Es decir, que ir al recuerdo no es cualquier cosa. Ir al recuerdo ni siquiera es un tour al pasado. No, ¿sí? Se ocupa un método muy específico, ¿sí? Un método muy específico de acercamiento y reflexión para poder hacer y además cumplir ciertas reglas para poder asistir, pero asistir en términos no de estar ahí, sino de ayudar, ¿sí? Poder hacer un facilitador del otro, que ese que quiere descubrir algo de sí, asistirlo para que se pueda dar, para que podamos hacer más bien, para que el usuario pueda hacer esta reflexión de este recuerdo. Insisto, lo que se va a hacer es la composición, revisar la composición estructural del recuerdo y no nomás ver el recuerdo y entonces que el facilitador del aprendizaje o el terapeuta o el psicoterapeuta empiece a hacer juicios sobre ese recuerdo, sino que el usuario lo tenemos que guiar para que le ponga fases y más fases a ese recuerdo y luego ir viendo su composición estructural, porque de ahí va a surgir, ¿sí?, aquello que ilumine la conciencia reflexiva, en términos de descubrimiento, ¿sí? Eso es importantísimo, porque caramba, digo, ya la gente se nos acerca para poder resolver sus situaciones, ¿sí? Y si nosotros no estamos al pendiente de esa revisión, de esas situaciones, pues entonces, oiga, ¿quién carambas va a ayudar a esa persona? ¿Sí? Por supuesto que no va a haber manera de que la persona logre descubrir algo de sí mismo si no tenemos las herramientas, si no tenemos el método adecuado y si no podemos llevar a una persona a esta revisión de ese recuerdo que la misma persona trajo para la reflexión, ¿sí? Entonces me gustó mucho esa parte que vi el día de hoy en esta conferencia que dio el maestro Antonio Sirión, y que se le puede sacar mucho más jugo, nomás que quise comentarles esta parte. Y bueno, si se hace tema, lo avanzamos. Si hay otro tema que quieran sugerir, bueno, pues bienvenido. Soledad, bienvenida. Maribel bienvenida. Qué gusto que estés acá. Ya saben que nosotros caminamos en esta charla con lo que ustedes vayan sugiriendo de temas, ¿sí? Entonces, no quise entrarle con el tema que está en el escrito que puse, porque creo que no es el caso, pero podemos revisar otros temas. Estoy viendo el WhatsApp a ver si tienen ustedes algún tema que quieran ustedes que trabajemos, porque caramba, pues yo creo que hay temas muy bonitos, ¿sí? Pero a mí también algo me llamó la atención el día de hoy, y alguien me decía, es que ya me estoy adaptando, porque yo le pregunté cómo andaba en su vida. Es una persona que hace tiempo que no la veía, entonces me dice, no, es que ya me estoy adaptando. Entonces cuando me dijo que me estoy adaptando,
sí me mueve en mis propios paradigmas, porque hay que tener cuidado con esa palabra, ¿sí? Miren, el adapto es una palabra muy bonita. Adapto, AD, apto. Entonces, si nosotros separamos AD y apto, AD es sumar, es de adición. Entonces, apto son capacidades. Entonces, en el ánimo de estar en la relación con el otro y para estar bien, entonces hago el adapto. Fíjense qué bonito. ¿Sí? Sí. Entonces, en el ánimo de estar bien en la relación con el otro, ¿sí? Ni siquiera le pido que haga un cambio, sino que yo cedo, ¿sí? Bueno, no yo, ustedes, ¿sí? O sea, ustedes o cualquiera que esté en la relación, no le pide cambios al otro, sino que empieza a ceder. Y el ceder lo es a partir de un adapto. Y es, que ya me estoy adaptando. Pero, ¿qué es aquí lo importante del adapto? Que es sumar aptitudes. Fíjense qué bonito, lo voy a anotar. Sumar aptitudes. ¿Sí? Pero, ¿qué son esas aptitudes? No, pues sumar aptitudes para soportar y tolerar al otro. ¿Se dan cuenta qué bonito? Entonces, van a sumar aptitudes de tolerancia, ¿sí? Fíjense qué hermoso. Van a sumar aptitudes de tolerancia, de soportancia, para mantener la relación, ¿sí? Porque la meta es mantener la relación, porque así lo marcan los paradigmas familiares. Hay que mantener la relación. Y entonces, en esta manutención de la relación, no le pedimos al otro que cambie, o ustedes no le piden al otro o a la otra que cambie, sino que ceden y hacen el adapto. El adapto es sumar aptitudes, pero todas estas aptitudes son de descendencia, de disminución. Son aptitudes de disminución. ¿Cómo sumar aptitudes de disminución? No, pues sí se puede, de disminución. Fíjense qué maravilloso. Y usted dirá, ¿se puede sumar capacidades para disminuirse? Sí, la capacidad entonces de ceder, ¿sí? La capacidad de la tolerancia, la capacidad de la soportancia y la que quiero llevar al centro, la capacidad de formarse ante el otro para ser felices. Vean ustedes qué hermoso tema, ¿sí? Sí. Entonces el otro o la otra pues no quiere cambiar. No, es que así soy. Pues, oye, pero es que, mira, es que tenemos que generar ciertos cambios para que la relación funcione. No, yo así soy. Pero es que tú dijiste cuando nos leyeron la epístola de Melchor Ocampo, no, a mí no me interesa la epístola de Melchor Ocampo. Sí, acuérdate donde dice que vas a respetar y querer y proteger. No, pues no, ya estamos juntos y cada quien. No es epístola, ¿verdad? Es la epístola, ay, discúlpenme. Sí, es la epístola. Entonces, no, creo que ya no la leen. Entonces, vean ustedes qué interesante es esto, ¿sí? El mensaje de la sociedad es que hay que mantener esa relación, lo cual me parece pues muy bien, ¿no? ¿Sí? Pero a los chicos y a las chicas no les dicen cómo. Nomás les piden que sea de largo tramo, de largo trecho la relación, pero no le dicen cómo mantener esta relación. Si nosotros vamos a hacer la exigencia de que se mantenga una relación, pues le vamos a dar a los chicos las estrategias
para mantener esa relación. Porque hasta ahorita siempre hay uno que dice, así soy. ¿Eh? Y no es que esté haciendo un proceso reflexivo de así soy y descubrirse, no, así soy y qué, así lo dicen, y qué, sí, 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 con una ballena en la mano, y qué, sí. Entonces, el otro, para cumplir los paradigmas culturales, tiene entonces que comenzar por adaptarse. Y el adapto es entonces sumar aptitudes, capacidades, pero no de crecimiento, no, son de disminución porque son las que se necesitan entonces para hacer la tolerancia, la soportancia del patán o patana que no quiere hacer cambios porque ella o él dice así soy y qué. Entonces ya sumamos la palabra patán o patana. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aquel o aquella que quiere alargar la relación, porque así lo aprendió, pero no tiene las estrategias para hacer esa relación un terreno de oportunidades, pues entonces hace todo para deformarse en la relación. Vean ustedes qué hermoso. Entonces hay que sumar aptitudes para deformarse. Entonces el otro no va a cambiar. No, ya dijo que no. Entonces, pues ya quedaste. No, pues sí, pues me voy a deformar. Porque, porque pues es hasta que la muerte los separe. Ah, no, pues sí, entonces sí. Oye, pero ¿qué? Vivir en la soportancia, en la tolerancia, en la deformación, ¿no es una forma de muerte? No, no creo. Ah, bueno, pues la chance tuviste. Está bien. Sale. Entonces, hay que practicar la tolerancia, la soportancia y lo principal, deformarse ante el otro de la relación para mantener este extraño vínculo. Extraño vínculo, ¿sí? Sí, porque es un extraño vínculo. Entonces, ahora sí, ya toda la creatividad al servicio de formarse. ¿Sí? Ahora sí, pueden acordarse de todo lo que ustedes hacen para ser deformes, para deformarse en la relación con el otro. ¿Sí? Sí. Porque la meta es mantenerse en la relación por vía paradigmas y entonces, como el otro ya dijo que no va a cambiar, ya no la cantó, así soy y que, ok, entonces vamos a hacer la deformación. Insisto, se ocupa creatividad, sí, 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 creatividad. Tienes que ser creativa o creativa. Tienes que tener una super iniciativa, ¿sí? Para hacer todo este proceso, ¿sí? Creativa, con iniciativa, ¿sí? Emprendedora o emprendedor, ¿sí? Emprendedor, sale, qué cosas, ¿no? Y bueno, experta o experto en el diseño de estrategias, todo para tener las formas de deformarse ante el otro. Yo creo que ideas te van a sobrar, ¿sí? ¿Por qué yo digo que ideas te van a sobrar para deformarte? Pues es muy sencillo, tan sencillo como, pues, cómo se puede deformar? Vamos a ver. Nos podemos deformar. ¿Qué les parece si se olvidan de sí mismas? De sí mismos. Ok, perfecto, muy bien, aceptado. Olvido de sí. ¿Sí? Olvido de sí.
¿sí? Fíjense qué bonito. Sí, esa es una excelente estrategia. Olvidarse de sí. No, vieran cómo se deforman. No, 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 no. En 3 patadas están bien deformes, ¿sí? Hay que olvidarse de sí mismos. ¿Sí? Es un continuo ceder, ¿sí? Todo, acuérdate que vas a contestar, cada que te hablen vas a decir mande. Es una palabra maravillosa que invita al mandato, ¿verdad? Sí. Olvido de sí. Este dichoso mande que es una maravilla, ¿sí? Sí, sí, sí. La verdad es una maravilla este mande, ¿sí? Sí. Acuérdate que tienes que tener creatividad, iniciativa, tienes que ser emprendedora y saber diseñar estrategias que te permitan ir ejerciendo estas aptitudes de disminución, ¿sí? Olvido de sí mismo, el mande, ser servicial, ¿sí? Aprontonas o aprontones, y si es posible, adivinos. El chiste es no perder la oportunidad de mantener este extraño vínculo en aras del paradigma, porque ya ni siquiera importa, ni siquiera la vida del patán ni la vida del que ha cedido, sino lo que importa es el paradigma. Eso es lo que más importante, ¿sí? Sí, sí. De todas maneras, la sociedad te lo va a reconocer. Ay, miren, fulanita, miren qué noble es la señora. No, no, no. No, le tocó un patán de marido. Pero vean qué impresionante se ha deformado, ¿sí? Lo cual es de maravillarse. Es una maravilla todo lo que se ha deformado. Y pues ahí está. Por fortuna ahí están, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Qué impresionante. ¿Se dan cuenta? Vean ustedes lo que entonces se han estado deformando por mantener el paradigma. ¿Sí? ¿Habrá oportunidad? Sí, sí la hay. Sí la hay. Sí la hay. Pero primero, este que cede, esta o este que se adapta, este o esta que ha decidido hacer la tolerancia, la soportancia y la deformación, pues entonces tiene poco a poco primero que darse cuenta, porque ni siquiera es el otro el que se tiene que dar cuenta, sino aquella o aquel que ha decidido deformarse, darse cuenta primero que se está lastimando. Físicamente y psíquicamente se está lastimando, ¿sí? Se está lastimando y entonces tiene poco a poco que ir descubriendo precisamente esto. La deformación en la que ha decidido vivir por tal de no perder al patán, por tal de no ofender el paradigma que la llevó ahí. ¿Cuántas historias nosotros conocemos de mujeres que fueron agredidas, que corrieron a su casa y qué le dijo el padre o la madre? No, tú te querías casar y entonces tú allá te quedas. ¿Sí? Ese es parte del paradigma. ¿Sí? Y nosotros le hemos dado vida a ese paradigma de muchas maneras. ¿Por qué? Porque hemos hecho de la mujer sufrida algo sublime. Culturalmente hemos hecho de la mujer sufrida, ¿sí?, algo sublime. Cuando deberíamos de reprobarlo inmediatamente y ver qué está pasando con esta chica que ha decidido vivir esta condición de tolerancia, de soportancia y de formación para empezar a trabajar con ella, y una vez que empiece a superar esta condición,
pues ver si el otro se va a quedar. Yo pienso que si hay interés, estoy seguro que se va a quedar. ¿Sí? Y va a cambiar. Sí, sí. Entonces, en una relación, cuando cambia uno, cambia el otro si hay interés. En una relación, si empieza a cambiar o no, el otro o la otra comienza a cambiar. ¿Sí? Pero el cambio tiene que empezar desde alguien que haga conciencia de sus modos. A lo mejor el que hace la conciencia es el patán, y entonces ya no le va a gustar ver a su pareja en esta condición de deformación, porque puede ser que el que llegue a la reflexión sea el patán. ¿Sí? Y entonces diga, oye, no, es que sabe qué, no, 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 es que, no, así, sufrida, viviendo en disminución, ¿sí? Que yo te está agrediendo, no, 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 no. La otra no puede sorprender diciendo, ah, no, pero es que a mí así me gusta. Yo necesito un patán para cumplir con el planteamiento cultural que mi familia me enseñó. Uh. No, 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 entonces si quieres un maltratador, entonces búscate otro, porque yo ya no quiero seguir maltratando. O sea, se puede dar la situación de que al que llegue a la reflexión sea el patán. Cuidado con esto. Y descubra que ya no quiere ser el patán. Entonces tiene que empezar a cambiar y va a descubrir que a lo mejor la chica pues sí le gusta este modo y hay que empezar a cambiarlo. Ustedes dirán, ¿hay a quien le gusta ser sufrida? Podríamos sacar 50 ventajas de ser sufrida en la relación. ¿Sí? Pero por supuesto que no es sano, pues ya sé que no es sano. Ya sé que no hay sanidad en ese modo. Entonces, por supuesto que lo que necesitamos es que él o ella en la relación, alguno de ellos entre en contacto con un espacio de reflexión para que pueda analizar estos modos. ¿Sí? Este modo no me van a creer ustedes, ¿sí? Pero este modo tiene más o menos como unos 3,000 años o 4,000. Sí, 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 o sea, no se crean que es nuevo. Este modo comenzó con el desarrollo cultural, ¿sí? No es nuevo. Se fortaleció en el mundo en las culturas religiosas, ahí se fortaleció, ¿sí? ¿Sí? Porque las culturas religiosas son misóginas, ¿sí? Las culturas religiosas son misóginas, ¿sí? Y ahorita para donde volteen, las culturas religiosas son misóginas, ¿sí? Entonces, ¿dónde aprenden esta cultura? Bueno, pues ya saben en qué espacios se aprende esto que ya les he comentado. Y entonces vean cómo, ¿sí? Ya traen aquí en la conciencia el modito de la relación, ¿sí? Y miren, yo casi estoy seguro que el patán no llega tan patán, o la patana no llega tan patana, ¿sí? Pero ¿quién cultiva el patán sino la que se deforma? Sí, exacto. Entonces, es la que se deforma
la que va a cultivar el patán es el que se deforma, el que va a cultivar a la patana. ¿Se dan cuenta qué hermoso? No, si este es re bonito, ¿sí? Sara, bienvenida. Está bien bonito el tema. Vaya, vaya, vaya. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Sí. Entonces, vean qué impresionante. O sea, el otro no llega tan patán, pero pues se pataniza. El primer paso para patanizarse es que el otro efectivamente empiece a ceder. O la otra, ya sabe, ¿no? Ya saben que esto es así, ¿sí? Es tu cruz, dice Soledad. Efectivamente, ¿sí? Es que es tu cruz. Ah, su mecha, ¿sí? ¿Cómo, pues, cómo que es mi cruz, sí? ¿Es tu cruz? ¿Sí? Porque entonces así es como te vas a ganar el cielo, ¿verdad? Deformándote. Ahora, vean ustedes qué terrible es esto, porque quiere decir que nosotros estamos preparando a nuestras hijas para que se deformen ante el patán. Bueno, ustedes ven, ¿sí? Sí, efectivamente. Sí, 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 a ver. Al permitir la patanería, la cultivamos. Sí, sí. ¿Y cómo la permitimos? A través de esta deformación. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, la cultura misógina ha llevado a la mujer a situaciones extremas y a algunos varones a situaciones extremas de deformación. Una deformación que la lleva a vivir una terrible condición de vulnerabilidad. La chica vive deprimida, confusa, ¿sí? Sí, con sentimientos de disminución, ¿sí? Sí, sí, dulce, sí. Y pensando por aprendizaje familiar que tiene que ceder, ser tolerante, soportar. Y además, nuestro tema, deformarse ante su patán para mantener el extraño vínculo con la que hace felices a los demás. Claro, olvidada de sí misma. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Olvidada de sí misma. No, ¿saben qué? ¿Qué horas son? Está muy feo el tema, oigan. Está muy feo el tema. Yo digo que mejor hay que pararle porque, pues, no, no, no. Yo no sabía que el tema se iba a ir por ahí, pero sí está feo. ¿Sí? Sí. Lo que me llama la atención es la creatividad que tiene, la iniciativa, el emprendedurismo, ¿sí? La capacidad de diseño que tienen para crear estrategias de deformación. Sí, esto es tenebroso, es terrorífico, porque en realidad es una historia de terror. Porque entonces las chicas en esa creatividad pues se olvidan de sí, son expertas en esa dulce expresión con cierta inflexión, donde dicen mande. No, no, no. Excitan a cualquier mandón. Servicial, aprontona, adivina y lastimándose a sí misma en su corporal. No, si no necesitan que el otro venga a violentarlas, se lastiman a sí mismas. Porque la deformación psíquica
genera síntomas en su cuerpo. Vean ustedes, sí, Laura, bienvenida. Servil, sí, 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 sí. Y bueno, pues ya saben, ¿no? Con este tema de la depresión, tan hermoso tema, no hay deprimida que no sea servil, no hay deprimida que no se deforme, no hay deprimida que no haga depredador o patán. Depredador. No hay deprimida sin depredador. ¿Sí? Bueno, yo digo que el depredador come deprimida todos los días. Ah, llena de miedos. Llena de miedos. ¿Sí? Y no se les olvide esto. El patán vive en el miedo de la deprimida. El patán vive en el miedo. No les tiemble la mano. Escriban. El patán vive en el miedo de la deprimida. El patán habita en el miedo de la deprimida. Sí, Evangelina, qué gusto verte. Pareja perfecta, deprimida, depredador. Sí, sí, sí. Qué barbaridad. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Es un tema maravilloso. ¿Y saben qué? Porque es un tema hermosísimo. Porque todas ustedes ya lo conocen. Sí, creo que me darían cátedra. Sí, qué sé yo de esto. Pero ustedes, uff, es una maravilla, chicas, chicos. Entonces, tendremos que generar un movimiento reflexivo. Sinaí, bienvenida. Porque ya no podemos como sociedad seguir viviendo esta condición de suave y pasiva violencia. Sí, ya no, ya no. No, no, no. Ya no. No podemos permitir que se siga educando a las chicas desde niñas, ¿sí?, a deformarse para cumplir paradigmas obsoletos. ¿Sí? Por supuesto que ninguna chica en una relación de pareja tiene que quedarse solo porque alguien lo dijo cuando está siendo lastimada. Y no digo incluso que la relación se tiene que terminar, porque quienes me conocen desde hace 22 años en el ámbito terapéutico saben que nunca ha sido mi meta separar chicos, sino mantenerlos juntos. Pero primero tenemos que trabajar duro con ellos, ¿sí? Sí, con los dos, tanto con la que lucha la que lucha por seguir deformándose, como el que lucha por seguir siendo patán. Sí, sí. Y se tienen que generar movimientos reflexivos, ¿sí?, para poder romper con esta fea tradición de educar a las niñas en el arte de deformarse para hacer feliz al otro. No podemos seguir en esa tesitura, ¿sí? Eh, porque es imposible. Hace rato lo platicábamos en un grupo, que es posible que nosotros no veamos los resultados, porque tardaremos casi 50 años en revertir esta inercia. Tendrán que pasar de forma pragmática 3 generaciones para poder cambiar este ritmo. Déjeme saludar a un chiquitín. Evan,
Qué gusto verte. ¿Sí? Es una maravilla verte. Te mando saluditos, mi niño. ¿Sí? Sí, sí, sí. Qué cosas, ¿no? Sí. Elevan, sí. Saludado elevan. ¿Sí? Para que se vaya a dormir. Sí. Qué cosas. Sí, es que de pronto los niños se familiarizan. Este, se familiarizan. eh, y sí, quieren, no se van a dormir si no lo saluda el Alfonso. Sí. Sí, sí, sí. Chicas y chicos, adolescentes, niños, niñas, ¿sí? Que, que intuyen que si dejan a su mami o a su papi sentados un rato escuchando esta charla, ellos están de gane. Eso lo tengo comprobado. Los últimos 22 años así ha sido. De pronto los niños intuyen, ¿sí? Y a veces al principio se enojan los niños, pero luego empiezan a ver los resultados y hasta le dicen a la madre, oye, creo que ahora te toca ir con el doctor al taller, ¿sí? Ya no quieren que falte al taller, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella se empieza a empoderar. Y luego si se empodera, el varón empieza a entrar en su propio flujo de cambio. Sin mucho escándalo, empieza su propio flujo de cambio, ve a su chica más relajada, entonces se acerca, activa algo de lo que todos somos capaces de ser diferentes. Es cierto que podemos haberla cajeteado terrible en la vida, pero también tenemos la capacidad de ser diferentes, todos, 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 todos. Sí. Entonces, esto es maravilloso. Por eso los chicos empiezan a cambiar y de ahí, sin darse cuenta, ellos empiezan a ser cariñosos, comprensivos, hasta que les cae el 20. Ah, caramba, yo ya estoy cambiando. Y fue a partir de que ella cambió y porque está yendo al taller, porque va a las charlas o porque va a terapia porque fue a la escuela de padres y entonces yo también quiero de eso. Pero uno de ellos tiene que empezar a cambiar. Pero como tenemos varios niveles de atención y uno es de prevención, el de prevención tiene que ser el trabajar el cambio de actitud en los hogares para generar niños que vivan en equidad, niños y niñas que vivan en equidad. Vean ustedes qué hermoso, niños y niñas, enseñarlos a vivir en la equidad, ¿sí? Ángeles, qué maravilla. Victoria, a ver, fíjense qué bonita pregunta nos hace Victoria, ¿sí? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el reto al introducir estos cambios en una sociedad donde rigen creencias que dentro de sus múltiples interpretaciones aceptadas son ceder el poder? Bueno, la pregunta tiene ciertos matices. Nosotros tenemos que siempre que aplicarle sesgo socrático a las preguntas para no desbocarnos, ¿sí? Y creo que vamos a aprender mucho, Victoria. En principio, hay que quitar la palabra reto, ¿sí? Porque reto es una palabra que se usa en un empoderamiento neurótico. Fíjense qué bonito. Entonces, vamos a quitar la palabra reto. Entonces, ¿cuál es el reto al introducir estos cambios en una sociedad donde rigen? Entonces, ¿cuál es el reto? O sea, ¿qué estrategias utilizaríamos? ¿Sí? Entonces, ya cambiamos reto por estrategia, ¿les parece? Si yo sigo utilizando y acepto la palabra reto, entonces
esto no se va a poder porque la palabra reto implica tensión anímica y no puedo yo utilizarla. Pero sí puedo meter una palabra alterna que me permita hacer de la pregunta algo maravilloso, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las estrategias cuáles son las estrategias o qué voy a encontrar? Porque también el reto podría ser qué voy a encontrar. Fíjense qué bonito. ¿Qué voy a encontrar? ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las estrategias o qué voy a encontrar al introducir estos cambios en una sociedad donde rigen creencias? Entonces, ¿qué se va a encontrar? Por lo que estoy viendo. ¿Qué voy a encontrar al introducir estos cambios en una sociedad donde rigen creencias que dentro de sus múltiples interpretaciones aceptadas son ceder el poder? Bueno, me quedo entonces en la parte central, creencias. Ya encontramos la parte central de la pregunta, que son las creencias. Ya de las múltiples interpretaciones podría ser ceder el poder, como de las múltiples. Ya que nos dijo múltiples, entonces una de ellas es ceder, pero puede haber más y más creencias. Lo cierto es que son decenas de creencias alrededor del tema, bien por la pregunta. Pero entonces vamos a ver, ¿qué vamos a encontrar una vez que generemos la reflexión? Porque, a ver, no vamos a introducir cambios, por favor. Ese es el otro punto que hay que sesgar de la pregunta. Yo no pretendo cambios. Yo lo que pretendo es la reflexión. Que el cambio venga luego, como venga. ¿Se dan cuenta? Dice el maestro Max Scheler, filósofo personalista, que es el que crea un sistema alterno al psicoanálisis en la misma época, pero no en el psicoanálisis freudiano, sino desde un análisis existencial, personalista. Él es el padre del personalismo. Y entonces Max Scheler en su libro de el autoconocimiento de los dioses y en el libro El resentimiento en la moral, nos presenta un planteamiento hermosísimo de psicoterapia, pero también nos dice que al terapeuta no le deben de importar los cambios, lo que le debe de importar es que el usuario reflexione. Entonces, lo que nosotros necesitamos no es que exista el cambio, sino que exista la reflexión. Y ténganlo por seguro, que una vez que la persona reflexiona, descubre todas las habilidades que están por desarrollarse en el tema vincular y en relajación. Sí, entonces, siguiendo la pregunta, ¿qué vamos a encontrar entonces al introducir la reflexión? Bueno, sí vamos a encontrar entonces estas creencias y estas creencias se van a tener que someter a la reflexión, ¿sí? Y hace rato alguien decía, a ver, voy a devolver, porque la pregunta está rica. Entonces vámonos devolviendo. Dice por acá, decía, déjeme buscarla, ya la encontré por aquí. Oh cielo, ya la perdí. Bueno, es tu cruz, ya está. Una de las creencias, fíjense, una de las creencias, aparte de ceder, es que es tu cruz. ¿Sí? Esta es una creencia terrible, porque tiene un poder inmenso esta creencia. Entonces nosotros vamos a llevar a la persona a la reflexión para que se emancipe, se libere de este paradigma. Es tu cruz. Tienes que ceder. ¿Qué dicen? Es que tú tienes que casarte para que tengas quien te proteja. O sea, vulnerable. Y se cree vulnerable. Fíjense qué interesante. Entonces, son las creencias que nosotros vamos a tomar para hacer la reflexión, para que luego busque las mejores formas de vincularse. ¿Cuáles? No sé. Ahí sí, tienen que confiar en la capacidad del humano para forjar nuevas maneras de vida. Lo único que tenemos que acercarnos es a la reflexión,
Pero ¿qué reflexión? Mire, hay enfoques psicoterapéuticos que no permiten la reflexión. Hay enfoques psicoterapéuticos que están basados le llama modificación de conducta. La modificación de conducta solo se puede aplicar hasta los 6 años. Y después, por respeto a la persona humana, ya no se puede aplicar. Entonces, tenemos que buscar enfoques que promuevan la reflexión como como la palanca de desarrollo, ¿sí? Que va a incluir el cambio, efectivamente. Pero entonces tiene que ser la reflexión. Pero, ¿qué tipo de reflexión? La que yo dije al principio de la charla, que dije que había estado hoy con el maestro, con mi maestro, y entonces, ¿qué tipo de reflexión es? Una reflexión sobre sí mismo. Y esa reflexión sobre sí mismo tiene su metodología, no es cualquier cosa, créanmelo. ¿Sí? No todos están preparados, incluso psicólogos, no todos los psicólogos están preparados para llevar a una persona a hacer una reflexión sobre sí mismo. Tiene que llevar todo un proceso de capacitación. Pero también creo que como no hay suficientes psicoterapeutas, entonces tenemos que enseñar a la gente y capacitar facilitadores para que hagan esta hermosa tarea. ¿Qué va a hacer? Llevar a la gente a reflexionar por primera vez sobre sí misma. ¿Qué va a poner en cuestión en esa reflexión? Lo que aquí planteó Victoria. Las creencias. ¿Sí? Las creencias. Todas nuestras creencias deben estar, como dijo el maestro Descartes, en duda y se tienen que reflexionar. Y si la creencia genera tensión anímica y corporal, con mayor razón tiene que llevarse a la reflexión. Vean ustedes la pregunta tan hermosa, pues, porque al centro deja el tema de la creencia, porque nosotros tenemos que desmantelar todo este sistema de creencias que nos ha llevado a ser una sociedad que vive en una terrible crisis nacional. En medio de la patanería, en medio de la corrupción, en medio de la violencia. Y esto ya no puede seguir así. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Y entonces, ¿sí? Entonces, lo que se tiene que poner en reflexión son este paquete de creencias, ¿sí?, incongruentes que ya no responden a la época en que estamos viviendo, ¿sí? Porque son creencias de hace 2 siglos, ¿sí?, que ya no es posible mantenerlas, ¿sí? Además de que por supuesto tenemos que superar estas taras como en la misoginia. Esas son verdaderas taras culturales que tenemos que superar, pero que están metidas en el sistema de creencias en la que vive esta nación. Entonces tenemos que hacer cambios radicales, pero para que se dé el cambio, primero tiene que haber la reflexión. Entonces tenemos que crear grupos de reflexión aquí y allá y más allá. Nosotros, desde que yo estoy en el medio psicológico, hace 22 años, he pugnado porque todo lo que se creía que podía hacer el psicólogo, que lo hiciera la gente, que lo hicieran los profes, que lo hicieran los facilitadores, las trabajadoras sociales, los sacerdotes, las religiosas. Y muchos de ellos que les acabo de comentar, médicos, han abrazado esa manera y han hecho cosas ricas, pero se requiere más gente. Se requiere más gente porque tenemos 80 millones de gente deprimidas. Todos los pobres, todos los adictos, todos los alcohólicos, todos los obesos están deprimidos. Todos los que tienen un trastorno metabólico están deprimidos. Entonces, tenemos mucho, es una tarea inmensa que tenemos que realizar y ocupamos facilitadores de la reflexión
para prepararlos y crear una nueva forma de vida. Ya estamos cansados de la violencia, de la patanería, de la corrupción, de la impunidad, porque la impunidad la hacen humanos también. Y ya estamos cansados de eso, ¿saben? Y yo creo que ustedes también, ¿sí? Entonces, creo que mucho tenemos que hacer. Y fíjense de dónde partimos, ¿no? Partimos de las relaciones de pareja, ¿sí? Partimos de la relación de pareja y mucho antes habíamos hablado de la composición estructural del recuerdo, ¿se acuerdan? Eso fue al principio. Y entonces, ya se quedó en el tema tan bonito de cómo mediante esas creencias absurdas, obsoletas, misóginas, la chica ha aprendido a ser el adapto y a deformarse para ser feliz, no nomás al patán, sino a ser feliz a toda su raza. Y eso no puede seguir así. No puede seguir así. A ver, el profe Axel, concuerdo, el profe Axel. Sí, la reflexión es necesaria, aunque creo que el conductismo también tiene su aporte metodológico, pues somos mente y cuerpo. Sí, solo que lo más importante es la reflexión, profe. Y el conductismo no tiene manera de hacer reflexión. Desgraciadamente, es lo único que les enseñan en las universidades, profe. En las universidades nomás se enseña eso y poco de lo otro. Entonces necesitamos también que las universidades cambien sus programas, ¿sí? Y den oportunidad a estudiar las grandes teorías que usan entre su metodología la reflexión, ¿sí? El aprendizaje, tema maravilloso, solo se puede dar el aprendizaje significativo. Hay que anotar esto, profe. El aprendizaje significativo solo se puede dar mediante la reflexión, ¿sí? Esto no hay de otra. Esto no hay de otra, ¿sí? Sí, sí, sí. Maravilloso. Entonces, aprendizaje significativo es lo que buscamos en la gente. Que tenga entonces buscar el aprendizaje significativo. ¿Sí? En la octava investigación postdoctoral, estoy investigando sobre una nueva teoría del aprendizaje y es el aprendizaje significativo. Y no hay más, no hay más, ¿sí? Tenemos que reconocer en el humano desde chiquitín la capacidad de reflexionar. ¿Sí? Eso es importante, ¿sí? Hemos llevado a reflexionar a la gente desde 1993. Sí, tiene razón Soledad, porque ese fue el año en que yo empecé a trabajar en el ámbito psicológico junto con otras dos compañeras, entre ellas Soledad. Y desde esa época, ya en el 93, ya en el 95, ya habíamos, en el 96 ya habíamos generado todo un programa de intervención, ¿sí? El cual fue aceptado por la Secretaría de Educación, incluso con permiso para trabajarlo en escuelas primarias y secundarias. Sí, fuimos los primeros en obtener eso. Al principio no entendían nada, pero le agradecemos a la maestra, creo que Chuyita, que nos apoyó y la verdad fue algo maravilloso porque se empezó a trabajar entonces con la reflexión, grupos de reflexión desde 1993, no sé cuántos años son, no le he echado cuentas, entonces no son los años que yo estaba diciendo. Oigan, tenemos entonces un, una tarea muy rica. Necesitamos desmantelar este hermoso sistema de creencias. ¿Sí? Sí, sí, sí. Hermoso porque
se tomaron cerca de 4000 años en forjarlo y luego lo perfeccionaron, ¿sí? Hasta que quedó la mujer en condición de misoginia, ¿sí? Y un varón viviendo, habitando en esa misoginia, viviendo en la comodidad. Entonces ya, por favor, tenemos que desmantelar este paquete de creencias en aras de todos vivir mejor. Créame, es para todos vivir mejor. Programa AVES fue el primer nombre que tuvo nuestro sistema que nosotros trabajamos desde 1993. En 95 fue cuando se obtuvo el reconocimiento para aplicar este sistema psicopedagógico. Era psicopedagógico, ¿sí? Entonces, oigan, pues pues como dijo aquel, ahí les dejo el tema, ¿sí? Para que lo mastiquen, para que lo reflexionen. Yo creo que es el momento de generar esta reflexión que lleve al desarrollo humano de los pueblos. No podemos quedarnos así. No podemos quedarnos así. Las discusiones, en tanto teóricas, metodológicas, epistemológicas, las hacemos en otro lugar y no tengo ningún empacho para debatir esos temas, pero en su espacio, ¿sí? Entonces, Rico, yo creo que es una maravilla el tema que hemos abordado el día de hoy, lo cual, me deja, muy contento y satisfecho porque, pues, la verdad, pues, yo aquí llego sin saber de qué voy a hablar, ¿verdad? Hasta que ustedes van engordando el tema, lo van nutriendo y esto se va haciendo riquísimo, ¿no? Entonces, oigan, pues qué maravilla. A ver, para quienes quieren llevar una maestría, de primera línea, todavía alcanzan a inscribirse en la maestría en análisis existencial que forma psicoterapeutas, consultores, analistas, coach. Y bueno, si la quieren llevar, todavía tenemos oportunidad de inscribirlos, haciendo algunos ajustes. Y bueno, pues si gustan, se comunican precisamente con ahí al instituto o con la compañera Soledad Hernández Franco, ahí la tienen ustedes en el chat, o conmigo, todavía hay oportunidad si se interesan. Elsa, pues ya nos vamos. Luego, el tema estuvo muy interesante para que lo veas un rato más, que se quede en la plataforma o mañana que ya esté subido en el WhatsApp, ¿sí? Entonces, oigan, qué gusto y los espero entonces el próximo miércoles a las 8:15 de la noche. Que la pasen muy bien.